Subo 2 videos hoy, o yo, sin querer, queriendo. Sí, entonces él decía que miles de cristianos estaban siendo asesinados en África. Muéstreme la fuente, muéstreme la fuente. Desde hace años, muéstreme la otra fuente. A mí, y es más, les doy un plus. A mí con una sola fuente no me convencen. Ay, no, discúlpenme. Sí, ay, eso es como si usted en una primera conversación quedara enamorada de una persona y ese es el amor de toda tu vida. O sea, no, tampoco tan fácil, hombre. Uno no conoce a una persona con una sola conversación. Charlemos más, ¿sí? Ahondemos más en cómo nos conocemos y ahí sí, ¿sí o no? Entonces eso era lo que les quería mostrar, muchachos, que somos muy dados a las opiniones, aun cuando a veces no nos las piden, pero no somos dados a argumentar. De verdad, el colombiano, y con eso es que se va y se llena de furor y es que yo ahora me voy a hacer, no, terrible. Y se llena es más de pasión y esos argumentos pasionales lo último que dejan es racionalidad, de verdad. Una vez alguien me dijo, profe, ¿y usted por la camiseta no se hace matar? Le dije, no, yo estudié, gracias. Amo mucho cierto equipo de fútbol o digamos me gusta la selección Colombia porque no amo mucho los equipos locales, ¿sí? Soy sincero, no soy hincha del fútbol nacional, pero no quiere decir que me incomoden. Disfruto un partido del Bucaramanga como el Nacional y todo, ¿sí? Pero eso llega hasta ahí. Entonces es eso, cómo argumentar. Y esos argumentos pasionales llevan a ciertas cosas que pues a veces no entra la racionalidad. Miren más o menos esto que les estoy diciendo frente a un hecho y a una opinión, perdón, a una opinión y a un argumento. Miren este ejemplo. La lectura digital ha revolucionado la manera en que accedemos al conocimiento. Personalmente creo que los libros electrónicos y las plataformas digitales ofrecen una comodidad incomparable, permitiendo que llevemos cientos de obras en un dispositivo ligero. Esto no solo facilita el acceso, sino que también fomenta el hábito lector entre personas que de otro modo no tendrían con tanto contacto. Muy bonito, pero esto es una opinión. El párrafo uno es una opinión. ¿En qué se diferencia del párrafo 2? Porfa, la diferencia está evidente. Según un estudio Hecho hay realizado, cifras. exacto, El ¿sí o párrafo no? 2 tiene cifras. Research Center 2023, el 72% de los adultos en Estados Unidos utiliza dispositivos digitales para leer libros, noticias o artículos académicos. Este dato evidencia que la tecnología no solo complementa, sino que también potencia el acceso a información de calidad, democratizando la lectura incluso en contextos donde el papel es menos accesible. Entonces, en el primer párrafo es una muy linda y bien escrita. Si se fijan que está muy bien escrito y uno dice, wow, fomenta el hábito lector entre personas, de otro modo no tendrían contacto con los... Puede que sea viable, pero yo no le voy a creer al párrafo uno. Discúlpenme que le diga, pero en términos académicos me convence más el estudio de investigación de un centro serio que la opinión personal, ¿sí? La opinión de una persona que ni siquiera sé si sabe. ¿Sí? Y que lo que esté opinando esté dentro de un contexto académico, en un foro, en un seminario, en un congreso, ahí ya cambió, pero es que aquí lo está diciendo como cuando usted, como dijo ahorita María, como cuando habla con el vecino. No, en el segundo párrafo es un argumento demostrado. Es la misma idea del primer párrafo, sí, señores, pero mire cómo me está citando el estudio de investigación. Y es lo que yo necesito en su ensayo, muchachos. Yo no necesito que usted me opine, yo necesito que me demuestre que de verdad las cárceles en este caso están ayudando, perdón, que la sociedad está asimilando más a las personas que salen de las cárceles. Así que tendrás que hacer un estudio comparativo desde hace unos 20 años a unos 10 o unos 10 años a ahora. O sea, ¿de dónde se levanta la información? Profe, no tengo la información. Entonces esa tesis hay que cambiarla. No se puede mostrar. Y ahí llegamos muchas veces con nuestras opiniones. No somos capaces de demostrarlas. ¿Sí? No somos capaces de demostrarlas. Y ahí caemos pues en un error que pues a ser sinceros, se llama más especulación. ¿Listo? Entonces, pues como para que queden ustedes pues con con ese ejemplo de opinión y argumentación. Ahora, quiero mostrarles un pequeño error que en ocasiones puede pasar con ustedes y es que a veces el argumento y la tesis no son
correspondidos. En ocasiones los argumentos van por un lado y la tesis van por otro. Por ejemplo, miren este post viejísimo, claro está, publicitario. Si en el deporte quieres triunfar, debes tomar Ponimalta. Pilas, la tesis en este caso de esta publicidad es el triunfar en el deporte, ¿no? ¿Quieres triunfar en el deporte? ¿El argumento cuál es? ¿Qué debes tomar? Ponimalta, ¿cierto? ¿Se corresponde? Esa tesis puede demostrar, perdón, ese argumento demuestra de verdad que tú triunfas tomando Ponimalta? Es mi pregunta. ¿Ustedes creen que ese argumento es válido para esa tesis? Opinen. ¿De verdad el éxito del deporte o una de las variables es por tomar Ponimalta? Pues no, profe, pues me parece que no. Pero estamos hablando de un tema que puede quizá tener correspondencia, ¿sí o no? Si usted me pregunta, y pues dentro, yo no soy entrenador físico, pues a lo máximo que he llegado es un gimnasio y pues a una nutricionista que me recomiende un plan de alimentación y a una fisioterapeuta que me recomiende un plan de ejercicios, lo que hacen los gimnasios, ¿sí? ¿Y sabe qué me dijeron? Elimine las bebidas azucaradas. Eso me dijeron, en serio. Tomo de ahí la experiencia. Y yo sé que tampoco lo que estoy diciendo es un argumento muy sólido, pero creo que intuyo y podría demostrar con algunos estudios de investigación que la verdad, si quieres triunfar en el deporte, lo último que debes tomar es Ponimalta. No sé, ¿cierto? Me da como esa sensación. Lo último que debes tomar para triunfar en el deporte es Ponimalta, ¿no? Que no le veo lo nutritivo por ningún lado y que si le tocó meterle vitaminas porque ya ni siquiera es la malta y ese trigo tiene vitaminas, ¿no? Y vigorizantes por todo el azúcar y supongo que eso es energía a corto plazo. Entonces fíjense muy bien cuando lo del argumento a veces no tiene o no sustenta esa tesis. Esos ya son, digamos que ligas mayores llegar uno a entender eso, pero cuando normalmente uno ya empieza a entrenarse en eso, pues en lo que es argumentación, ya se da cuenta en últimas quiénes están engañando. Y lo que yo les decía del video, él me decía miles de cristianos están siendo asesinados y yo le creo hasta que me muestre las fuentes que él utilizó porque está aquí en Latinoamérica, su merced. Así que me muestre, y no me muestre una, muéstreme varias, varias. Ahí debajo en donde él está publicando, yo estaba esperando eso y yo, hombre, puedes tener toda la razón del mundo, que todo el mundo esté mirando en Gaza, pero es que no estás demostrando nada de lo que estás diciendo, nada, nada, es nada. Y qué pena, ahí sí no, con todo respeto, sigo mirando Gaza por el momento. ¿Sí? Eso lo hice yo como espectador, o sea, no es que ustedes, no, sí, claro, háganle, pero entonces a las personas que son, digamos que esos influencers, porque hay unos muy serios, empiecen a exigirles. Y en los comentarios diga, muy linda su intervención, pero pura charlatanería, o sea, muéstreme las fuentes. Eso no tiene ni una sola y sigue hablando ahí paja esas las que hacen en la choza. Hay un argumento o tres argumentos que vamos a ver de autoridad, analógicos y de hecho. ¿Listo? Aquí de hecho voy a meter los estadísticos, aunque hay unas categorías, perdón, hay unos autores que separan el de hecho con el estadístico. No entremos en esos detalles, pues porque, pues, aunque si ustedes estudian derecho, van a entrar en estos detalles. El de analogía es cuando se intenta explicar una realidad compleja a través de un ejemplo sencillo. Yo puse, por ejemplo, arriba una situación de pareja para tratar de mostrar la diferencia entre argumentar y opinar, ¿no? Acá les doy un ejemplo. Pescar con dinamita es como incendiar un cultivo entero para recoger solo 5 frutas, dañando todo lo demás, sobre todo el suelo, en este caso, ¿sí? Miremos otro ejemplo acá. Este ya es de un párrafo de analogía. Al igual que un médico realiza un diagnóstico antes de recetar un tratamiento, el investigador judicial debe analizar minuciosamente cada evidencia antes de emitir una hipótesis sobre el caso. Si el médico se apresura a recetar sin evaluar los síntomas, podría poner en riesgo la vida del paciente. De la misma forma,
El investigador que concluye sin examinar todos los indicios compromete la validez del proceso. En ambos contextos, la observación rigurosa y el análisis detallado son esenciales para garantizar resultados confiables y justos. ¿Sí se fijaron muy bien? Aquí está haciendo un contraste. Lástima que no tenga cómo rayar acá, no sé, tal vez por el nuevo ID, que no me permite pues sacar el lápiz que a veces uno. Entonces, me está haciendo como ese párrafo contraste cuando yo les puse esto a contrastar el principios jurídicos, creo, ese contraste. Entonces, entre el médico y el investigador judicial. Entonces, está haciendo ese contraste para llegar a una conclusión, ¿no? La observación rigurosa y el análisis detallado son esenciales, que es lo que está desarrollando en este párrafo. Y está haciendo la analogía. ¿El médico y el investigador judicial son iguales? No, son dos campos totalmente diferentes. Sin embargo, tienen en común la observación rigurosa y el análisis detallado. Esos son los dos elementos que tienen en común, ¿ok? Eso es lo que generalmente se hace en una analogía, ¿sí? Entonces, estos argumentos pueden ser válidos, no necesito citar fuentes, eso es cierto, porque pues obviamente hace todo un proceso cognitivo y una comparación, pero bien hechos, ¿listo? Vienen los argumentos de hecho, estos son fuertes. Este argumento es uno de los más fuertes que existen en argumentación. Se pueden tumbar, pero no son tan fáciles. Mientras en la analogía yo le puedo decir que usted está haciendo una falsa analogía, que está haciendo una comparación diferente, puedo debatirle. Estos para debatirlos necesito los estudios que usted demuestra. O sea, me ponen a leer más todavía que el anterior, por ejemplo. Son los que se fundamentan en hechos concretos y demostrables, como datos, mediciones y todo tipo de información de primera mano, ¿sí? Son evidencias sobre las que no hay duda de su veracidad y son de lejos los argumentos más sólidos para defender una tesis. Entonces, por eso yo le exigía a ese influencer fuentes, porque yo necesitaba argumentos de hecho. Y usted me diga que más de 10 millones de niños están muriendo en África, muy linda la cifra, pero ¿de dónde la sacó? ¿De dónde? Muéstrame la fuente. Si no, no tiene validez. Miren el ejemplo que les puse. Este año ha llovido muy poco. Eso es una opinión. Pero puedo decir, los pantanos están a un tercio de su capacidad, según concluye una investigación, Pantanos y Cuencas del Instituto Humboldt. Y explico, ¿no? O sea, sigo con ese dato que tengo, haciendo una explicación más amplia. Pero entonces yo no puedo basarme en mi opinión, yo me baso en una investigación realizada por un ente, por una institución o por un grupo, en este caso. Miren, por ejemplo, este. Según reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación, aquí que me faltó, y acá sí les voy a pedir un poquito de disculpa a ustedes en este caso, pero aquí me faltó citar los reportes, ¿sí? En la bibliografía tengo que encontrar esa página donde me muestran los reportes de la Fiscalía General. O sea, yo tengo que tenerlos para yo mencionarlos, ya sea en digital, en donde sea. Tengo que mencionarlos en la bibliografía o en las referencias, perdón, en las referencias. Tengo que citar esos reportes. Puedo decirle, mire, están acá en un repositorio de la Fiscalía, pueden ir a buscarlos. Pero miren cómo utilizo este. Los errores en la cadena custodia son una de las principales causas de nulidad de pruebas en los juicios penales. Este dato refleja la importancia de mantener un control riguroso sobre el elemento material probatorio desde su hallazgo hasta su presentación ante el juez. En consecuencia, los hechos evidencian que la formación técnica y ética del investigador es esencial para preservar la validez y la confiabilidad de las pruebas judiciales. ¿Listo? Entonces acá estoy hablando o sustentando lo que es la formación técnica del investigador, ¿sí? ¿Ustedes han visto sobre la cadena custodia? Sí, en otra clase de casualidad me da como la sensación. Ya voy Todavía no, terminando. profe. ¿Todavía no? Yo no sé por qué tengo en la cabeza que ustedes ya habían visto algo de eso. Listo, entonces es eso. ¿Sí? Esos reportes muestran lo que usted está diciendo de la validez técnica que debe tener un investigador. ¿Listo? Eso es un argumento de hecho.
Las cifras también pueden ser un argumento de hecho, las estadísticas pueden ser un argumento de hecho. Arriba en la lectura digital, ese 70% es un argumento de hecho. No se puede tumbar tan fácilmente. A mí me toca ir a mirar los reportes que usted está citando acá, porque usted me los dejó en la referencia, entonces yo voy y los miro y digo, uy, no, esos reportes es una mentira, no los encontré por ningún lado. Entonces usted me está mintiendo y usted verá si se deja comer de mentiras, ¿no? O sea, sí, se deja convencer a punta de mentiras, ¿no? Luego vienen los argumentos de autoridad. Generalmente, pues, a veces hay algunas instituciones, pero generalmente son personas. Los de autoridad tienden a ser más personas. Nosotros usamos más las personas, ¿sí? En este caso. Y es generalmente cuando emiten un enunciado esas personas, ya sea en un libro, ya sea en un foro, ¿sí? En ocasiones no se pueden obtener datos de primera mano para tener argumentos. De hecho, se confía en la palabra de un experto, ¿sí? Ahí es. Podemos caer en una falacia que se llama falacia de autoridad, pero la autoridad de todas maneras nos ayuda porque la gente en el mundo académico no le gusta quedar mal. Hay un orgullo en ese sentido. Usted como científico lo que emite son datos demostrables. Que alguien le venga a usted a decir que usted es un mentiroso, téngase de atrás y argumente, ¿sí? Entonces, la persona que nosotros usamos tiende a querer mantener esa imagen de seriedad y de veracidad. Sí, por eso la palabra, pero no siempre la palabra de un experto lo es todo. Por ejemplo, cuando Einstein, vamos a probar si Einstein, si Dios existe o no, y citamos a Einstein. No, Einstein es astrofísico. Él no tiene nada que ver con religión. Si quieres demostrar algo desde la religión, utiliza gente que ha estudiado la religión. Entonces podemos usar, por ejemplo, una autoridad que no tiene nada que ver en la asignatura o en la materia que estamos demostrando. Eso es una falsa autoridad también, parte de la falacia de falsa autoridad. Podemos usar, por ejemplo, expresiones sacadas de contexto, ¿sí? Los noveles, hay unos noveles, ahorita no me acuerdo quiénes, pero hay unos noveles que muchas veces en entrevistas dicen unas barrabasadas impresionantes, que la mujer es menos inteligente que el hombre. Noveles. Entonces yo también tengo que cuidarme de esa palabra de expertos. Yo diría que este es como el segundo grado. El de hecho es muy fuerte. Acá yo tengo que mirar quién es la autoridad y si esa autoridad sí se complementa con lo que yo estoy diciendo y dónde también lo está diciendo, ¿sí? Miren, por ejemplo, este ejemplo que me parece más acertado. El jurista Cesare Beccaria, en su célebre obra Los delitos y las penas, tengo que citarla, ¿no? Con la norma APA, sostiene que la justicia debe fundarse en la legalidad y no en la venganza. Este principio formulado en el siglo XVIII sigue siendo fundamental en los sistemas modernos, incluido el colombiano. Retomar la voz de esta autoridad permite recordar que el objetivo de la sanción no es castigar por odio, sino reeducar y reintegrar a la persona que ha infringido la ley. Esto me acuerda a los procesos de los chicos en el colegio. ¿Listo? Entonces, cito a una persona que a su vez escribió un libro y que recomienda, en este caso, sostener la tesis que estoy planteando. Ese es el argumento de autoridad. ¿Listo? Bueno, chicos, paremos hasta ahí. Ya de aquí para allá ustedes no me van a prestar atención. No lo digo yo.